Hola y bienvenidos. En este video vamos a repasar con detalle la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra el día 26 de enero de 2023, correspondiente al recurso número 542 del año 2022. Se trata de un asunto muy interesante porque analiza el derecho a percibir el complemento a mínimos en pensiones internacionales y la obligación o no de reintegrar prestaciones que la Administración considera indebidas. La historia comienza en el Juzgado de lo Social número 4 de Pamplona. Allí, don Jesús, ciudadano nacido en Argentina y residente en España, interpuso una demanda contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social. El núcleo de su reclamación consistía en que quería que se reconociera su derecho a mantener y percibir el complemento a mínimos correspondiente a los años 2017 y 2018, y que se declarara que no tenía que devolver cantidad alguna por ese concepto. El juicio se celebró tras admitirse la demanda. En el acto oral, la parte actora, es decir, don Jesús, se ratificó en lo planteado en su escrito inicial, mientras que la administración demandada, representada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, se opuso. El proceso se recibió a prueba y se practicaron las pruebas pertinentes, tanto documentales como testificales. Finalmente, el juzgado dictó la sentencia número 221 de fecha 29 de junio de 2022. En dicha resolución se estimó la demanda del actor. El fallo declaraba que don Jesús tenía derecho a mantener y percibir el complemento a mínimos durante los años 2017 y 2018, y que por tanto no debía reintegrar ninguna cantidad de dinero al Instituto Nacional de la Seguridad Social. La Administración, en concreto la Abogacía del Estado actuando en nombre del Instituto Nacional de la Seguridad Social, no compartió esta decisión y presentó recurso de suplicación. El argumento central de este recurso era que la sentencia de instancia infringía el artículo 50 de la Ley General de la Seguridad Social y el artículo 14.3 del Real Decreto 1170 del año 2015, que regula la revalorización de las pensiones. Según el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la suma de la pensión española y la pensión argentina que percibía el demandante superaba el importe mínimo legal, y para calcular esta suma debía tenerse en cuenta el importe bruto reconocido de la pensión argentina y no el importe neto efectivamente percibido. El recurso señalaba que, según los cálculos de la entidad, don Jesús había percibido en concepto de pensión argentina 4.538 euros con 28 céntimos en el año 2017 y 4.572 euros con 13 céntimos en el año 2018. Si se añadían estas cantidades a la pensión española, el total superaba el mínimo fijado en la normativa nacional, lo que significaba que el complemento no debía haberse pagado y, en consecuencia, procedía a reclamar el reintegro de lo abonado. Sin embargo, el propio expediente judicial contenía documentos que contradecían estas cifras. El Consulado de la República Argentina en Madrid certificó que don Jesús realmente percibió 3.658 euros con 75 céntimos durante el año 2017 y 2.580 euros con 63 céntimos durante el año 2018. Estas cantidades provenían del pago de 12 mensualidades más 2 aguinaldos, en junio y diciembre, conforme al sistema argentino. La discrepancia fundamental residía en que el Instituto Nacional de la Seguridad Social utilizó como referencia el importe bruto reconocido en Argentina, convertido en euros según sus tablas de cambio, mientras que el actor y la documentación consular aportaban los importes efectivamente percibidos y reflejados en los ingresos bancarios en Caja Rural de Navarra. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra, al analizar el recurso, recordó que el complemento a mínimos no es una prestación contributiva en sí misma, sino un suplemento de carácter asistencial cuya finalidad es garantizar que el pensionista alcance la cuantía mínima fijada por la ley. Es decir, no busca sustituir rentas laborales ni se financia con cotizaciones, sino que proviene de aportaciones estatales destinadas a paliar situaciones de necesidad. Con base en esta naturaleza asistencial, el tribunal explicó que lo determinante para decidir si corresponde o no el complemento es la suma de los importes reales percibidos por el pensionista,
no las cifras teóricas o brutas reconocidas por un organismo extranjero que quizá no se traducen en dinero disponible. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ya había resuelto casos similares, concretamente en sentencias de noviembre de 2005 y de marzo de 2006. En ellas se estableció que deben computarse únicamente las rentas efectivamente percibidas, pues son las que sirven para cubrir las necesidades básicas del pensionista. El propio artículo 50 de la Ley General de la Seguridad Social señala que, a efectos de alcanzar el mínimo, se computan las cantidades percibidas como rentas del capital o del trabajo, utilizando siempre el término percibidas y no devengadas. Además, el artículo 13.3 de los Reales Decretos de Revalorización de Pensiones establece que en los supuestos de pensiones reconocidas en aplicación de normas internacionales, se debe tener en cuenta la suma de los importes reales de las pensiones españolas y extranjeras. De este modo, el tribunal concluyó que lo que debía considerarse en este caso era la cantidad realmente cobrada por don Jesús en los años 2017 y 2018, y no los importes brutos teóricos señalados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Sumadas esas cifras a la pensión española, el total no alcanzaba el mínimo legal exigido, por lo que correspondía el pago del complemento. La consecuencia fue clara: no existía ningún cobro indebido y, por tanto, no procedía a reclamar el reintegro de 1.782,76 € como pretendía la Administración. El 26 de enero de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra dictó sentencia desestimando el recurso de suplicación interpuesto por la Administración y confirmando íntegramente la sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Pamplona. El fallo estableció que don Jesús tenía derecho a mantener el complemento a mínimos durante los años reclamados y que no debía devolver ninguna cantidad por este concepto. En conclusión, este caso nos muestra la importancia de diferenciar entre importes brutos reconocidos y cantidades reales percibidas cuando se trata de calcular si corresponde un complemento a mínimos en pensiones internacionales. La sentencia reafirma el carácter asistencial de esta figura y la necesidad de garantizar recursos suficientes para quienes, tras una vida de trabajo, se encuentran en situación de necesidad económica. Con esta resolución, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra se alineó con la doctrina del Tribunal Supremo y con otros tribunales superiores de justicia autonómicos, como los de Asturias, Canarias, Galicia o Cataluña, consolidando así la interpretación de que el complemento se calcula con lo efectivamente cobrado y no con cantidades teóricas. En definitiva, el caso de don Jesús marca un precedente más en la defensa del derecho de los pensionistas a percibir el complemento a mínimos cuando sus ingresos reales no alcanzan el umbral legal, sin que puedan ser penalizados por cálculos administrativos que se aparten de la realidad económica que viven. Si te pareció útil esta explicación, comparte este video en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el video, nos vemos en la próxima.